quiénes somos ante Dios. A nosotros nos dicen muy comúnmente, somos hijos de Dios. Sí, muy bien. Pero no nos han mostrado y nunca nos han dicho qué derechos tenemos cuando somos hijos de Dios. Pero también, ¿qué acarrea el ser hijos de Dios? ¿Qué acarrea ser hijos de Dios? Si usted es hijo de Dios, por consiguiente acarrea una consigna que dice: si tú eres hijo de Dios, prepárate para ser probado. Y las pruebas no nos van a venir de Dios. Y los males no nos van a venir de Dios. Y Dios no va a querer nuestra destrucción. Pero hay un ser que sí se quiere encargar de destruir nuestra vida y nuestro camino a la eternidad. A nosotros no nos han enseñado. En un exorcismo el demonio decía: qué estupidez tan grande de los pastores que han dejado de creer en mí para decirle a la gente que Dios es tan misericordioso que no permitirá que ninguno se condene. Y eso es una verdad y una realidad. Hace poco, en un exorcismo que tenía, el demonio, ante la pregunta que le hice al demonio, le decía: en el nombre de nuestro Señor, ¿me dices qué es lo que más odias de la iglesia, de la Santa Iglesia de Dios? Y su respuesta fue muy corta y concisa: la fe destruye mi reino, la fe. Pero después, con una carcajada muy profunda, decía: pero como casi nadie cree. Después yo le preguntaba a ese espíritu inmundo, en el nombre del Señor, ¿qué es lo que más odia de los sacerdotes? Me dijo 3 cosas concisamente: el amor, la fe y la pureza. El amor, la fe y la pureza. ¿Se conserva hoy la fe íntegra? ¿Se conserva hoy el amor íntegro? ¿Se conserva hoy la pureza de la fe? Quizás no, porque no nos han enseñado quién está destruyendo nuestra vida. ¿Sabe qué me decía el demonio de María Purísima hace poco? Precisamente en un exorcismo me decía, riéndose de mí, me decía, no me decía padre, ni mucho menos, me decía: Wilson, el amor no vende. En muchos años estará usted solo, abandonado, en un ancianato olvidado por todos. El amor no vende. ¿Para qué se mete conmigo? ¿No se da cuenta que los mismos sacerdotes lo destruyen y lo critican y lo juzgan y quieren acabar con usted? El amor no vende. Yo le prometo poder, le prometo placer, le prometo estar bien, le prometo riqueza. Porque el amor no vende, pues el amor se gana la eternidad. Que el mal existe, quiero que comprendamos hoy 3 cosas con referencia al mal, envueltas en este principio, que existe. Y el mal, no como dijo alguien que fue elegido exorcista de una gran arquidiócesis de nuestro país, que lleva 20 años de exorcista y no ha hecho la primera liberación. Imagínense. Estudió parapsicología, imagínense. Como dijo el padre Gabriel Amor, refiriéndose a ese exorcista que se supondría que tenía que ser el mejor de Colombia, decía: lo que pasa es que el demonio utiliza a sus payasos para burlarse de la iglesia
y los pone en altos cargos para no permitir que crezca la verdadera fe. Bueno, eso lo comparto yo, aunque lo haya dicho un hombre tan santo, el exorcista más grande que tiene la iglesia. Decía este sacerdote, el demonio no existe, lo que existe son carencias de bien en el ser humano. Frase muy utilizada entre los psicólogos. Yo no la utilizo siendo psicólogo, jamás, porque me he dado cuenta que el mal no son carencias del ser, sino un ser al que nosotros hemos disfrazado con frases muy elegantes, para no decir demonio. En esta época moderna nadie le gusta utilizar la palabra demonio, ni diablo, ni Lucifer, Ave María Purísima, ni mucho menos esas frases, porque contradicen el realismo que tenemos que vivir en nuestra iglesia. ¿A cuántos de nosotros no nos dicen, cuántos de nosotros los cristianos no nos dicen, no, sea realista, ponga los pies en la tierra, deje de estar pensando en lo que no debe, deje de ser un fanático yendo por allá, rezando tanto, diciendo y pidiendo bendiciones y arrodillándose y no sé qué? Yo le decía a mi querido doctor con el cual tuvieron la charla, le decía anoche, compartiendo unos minuticos con él, le decía, si a mí me dicen que soy fanático por amor a Dios, porque rezo mucho, me demoro mucho en la consagración, o confieso con mucho amor, o levanto a mi Señor y le impongo las manos y oro por la liberación y la sanación de la gente, pues prefiero ser un fanático amando a Dios y no un cobarde que se va a podrir en el infierno. Y como a nosotros no nos han dicho que el mal es un ser, y a nosotros no nos han dicho nunca que los pecados no son cosas que yo haga, sino demonios actuando para destruirme la vida. Y yo sigo pensando firmemente, no solamente porque lo veo en el Evangelio y en la palabra del Señor, sino por la experiencia en un ministerio. Diré 1000 veces, aunque me contradiga el que sea, le diré 1000 veces, si yo leo el Evangelio y en la práctica de la liberación de la iglesia, tengo que concluir que los pecados no son cosas que se hacen, sino demonios que actúan para destruir la vida de la gente. El primer principio del que yo quiero que conozcan ustedes es que el mal existe y también está en nosotros, lastimosamente, por algo que nosotros heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Existe. ¿Quién de nosotros pudiera decir, no, Padre, gracias a Dios yo no peco? Eso me dijo una vez una persona que llegó a la parroquia. Padre, yo no tengo ningún pecado, yo, gracias a Dios, sí, de pecado nada. Entonces yo le dije, su merced linda, espéreme un momentico aquí, por favor, permítame 10 minuticos. Fui y llamé 4 acólitos y le dije, traigan 4 veladoras, por favor, quiten el Santísimo, córranlo un poquito para allá, porque resulta que llegó nuestro Señor aquí a la parroquia en persona, entonces vamos a venerarlo y adorarlo. ¿Quién de nosotros pudiera levantar la mano y decir que no tiene pecados? Nadie. ¿Quién de nosotros pudiera decir que no lo ha atacado el demonio? Nadie. Aunque quien no crea en el demonio ya precisamente tiene la primera influencia, como dijo su santidad el Papa Pablo VI. El que se atreva a decir que el demonio no existe es porque ya está muy dentro de él el demonio. El demonio existe y nosotros los seres humanos hemos caído bajo la presión del demonio y bajo la influencia del demonio. Todo pecado que comete un ser humano ha sido empujado por el mal. Todo pecado, pensamiento, palabra, gesto u obra es impulsado por un espíritu inmundo. Llámese de cualquier categoría, de cualquier jerarquía, de las 9 jerarquías, o demonios dependientes de jerarquía, ministeriales o cardinales, demonios primarios, secundarios, de 7ª categoría, o de
de 25ª categoría, no importa. Pero todos hemos sido empujados por el mal para no permitirnos llegar a Dios. El mal existe, pero no es una frase hecha, es un demonio hecho por él mismo. Recordemos que Dios no creó a los demonios. Recordemos que ellos mismos se atrevieron a mirarse a sí mismos. ¿Y acaso la existencia del mal no está en que uno se mira a sí mismo y uno diga, yo pienso, yo creo, yo hago, yo siento? Y cuando usted está haciendo eso, le está diciendo a Dios, tú eres Dios, pero yo soy el que pienso, el que creo, el que hago y el que digo. ¿No nos pasa eso a los seres humanos? Porque hemos caído muchos de nosotros en nuestro pasado en cantidad de cosas terribles. Y yo lo digo porque yo siempre que cuento mi testimonio, no me da temor ninguno decirle a la gente, sí, yo fui muy pecador, y aún como sacerdote fui terriblemente malo, fui muy mal pastor, y como me dijo el Señor una vez en un mensaje, ¿cuántas personas confesaste tú sin que las hubiera confesado yo? Porque era lo que tú pensaras, lo que tú creías, lo que tú sentías, y le diste consejos muy malos a las personas porque no tenías mi espíritu para discernir y para actuar como yo quería. Harta reparación me tocó hacer y me toca hacer todos los días por mi pasado y por haberle hecho daño a muchas personas. Y eso lo reconozco yo. Porque la virtud está en la humildad. Que el mal existe y nos ataca a cada uno de nosotros. ¿Quién puede decir, no, yo creo que el mal no existe? Yo siempre le digo, dese una vueltecita por su misma casa, dese una vueltecita por la calle, dese una vueltecita por ciertas partes y dígame entonces qué es lo que usted está viendo. ¿No es maldad lo que nosotros vemos? Prendamos las noticias para que nos demos cuenta. Solamente con una frase de un periodista, para que nos demos cuenta en una noticia que se da, cómo el mal sigue destruyendo. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros, los seres humanos? Que no hemos entendido que hay un ser que nos quiere destruir, sino que nosotros mismos hemos dejado entrar ese ser para que nos destruya a nosotros, destruya nuestra familia, destruya nuestra sociedad. Mire cómo está nuestro mundo. ¿Quién está haciendo todo para destruir el mundo? El mismo hombre llevado por quién. Yo digo con toda claridad y nunca me arrepentiré de decir eso. Yo estoy seguro de que las grandes invenciones de las armas más poderosas para destruir a los hombres no fueron dadas por Dios a la inteligencia del hombre, lógicamente, sino por el demonio. Por la inteligencia del mal, que atizó la inteligencia de un ser humano para que se sentara a fabricar algo que iba a destruir la vida de otro. ¿Y acaso cuando nosotros ejercemos un acto de maldad deliberado, cuando muchas personas dicen, ojalá maten a esa gente que es tan mala, ojalá esos que son tan malos, ojalá fueran destruidos, ojalá le vaya mal por haber hecho tal cosa, o gestos de odio que tenemos con nuestra mirada, palabras de odio que salen de nuestro ser, ¿quién estará atizando para que usted sienta, diga o haga eso? ¿Quién? Bueno, ¿o es que acaso en nuestra experiencia no hemos sentido el ímpetu de algo que nosotros no podemos controlar? Siendo sinceros, ¿acaso no hemos sentido en nuestra historia algo que nosotros no podemos controlar y terminamos cayendo en ciertas cosas que después decimos, pero Dios mío, ¿yo por qué caí en esto? ¿Yo por qué me metí en esto? ¿Yo por qué dije esto? ¿Yo cuándo hice este daño? ¿Yo cuándo tuve este pensamiento? ¿A mí cómo se me ocurrió vivir eso? Bueno, ¿quién estaba tras ese acto que usted cometió? ¿Quién?
¿Acaso por eso Dios no es misericordioso con nosotros? Que cuando usted va y se confiesa, Dios le dice, te perdono todos los pecados. Aunque hayas asesinado otra vida en tu vientre, o aunque hayas sido partícipe de asesinar una vida inocente en el vientre de una mujer, ¿acaso la mano de un obispo, de un sacerdote autorizado por la Santa Iglesia no se levanta y dice, yo te absuelvo de ese pecado? Y esa es la misericordia de Dios, que sabe que tras esos pecados que hemos cometido hay un ser malévolo, impresionantemente destructor, que está todos los días diciéndole a usted, no ame a Dios, no ame a Dios. El jueves pasado, en una oración de exorcismo, gritaba un espíritu inmundo diciendo, sigan de rodillas ante la televisión, sigan viendo televisión y perdiendo el tiempo, sigan destruyendo sus hogares. Y se carcajeaba. ¿En cuántos exorcismos el demonio no le dice a uno, usted es que es estúpido? ¿Usted piensa que puede contra mí? Y decía, dele gracias a ese Dios que yo maté en la cruz, dele gracias que lo cuida, o si no ya lo hubiera matado. Y dele gracias a esa señora, a esa mujer que lo cubre con ese manto grande, porque lo quiere tanto, si no ya lo hubiera matado. Así me lo grita seguidamente y últimamente cada vez más, porque el mal está atacando y se le carcajean a uno. ¿Sabe qué me dijo el demonio una vez a María Purísima? Carcajeándose de mí, me decía, pobrecito, está solo, solito, el pastorcito está solo, me decía el demonio. El generalito de Dios, así con esos términos, está solo, nadie lo apoya. Los sacerdotes se burlan de usted y dicen que son tonterías y yo sigo destruyendo. Dígame cuántos hay como usted. Padrecito, dígame cuántos hay como usted, cuántos levantan sus manos, no creen porque los tengo atados, como me lo dijo esa vez, porque las niñas persiguen los ojitos de los sacerdotes y ellos solo se visten elegantemente para que los vea la gente, para que la gente vea que están elegantes y se embetunan bien los zapatos, pero no son capaces de levantar una mano para bendecir. Y por eso sigo destruyendo. Así me lo decía. Tal cual los estoy diciendo. No me estoy inventando nada. Alguien me decía, padre, ¿no le parece que usted habla muy duro a veces de los sacerdotes? Hasta un sacerdote me llamó y me regañó. ¿Usted por qué habla tan mal de nosotros? Y dije, no, padre, yo no hablo mal de los sacerdotes, yo los amo con todo mi corazón. Una cosa es uno hablar mal y otra cosa es decir la verdad. Es diferente, eso es diferente. Cuando uno habla sinceramente desde el corazón, pues el Señor lo hizo. Si uno lee Ezequiel 37, Malaquías 1, Juan 10, el mismo Juan 17 cuando habla de la unidad. Si uno lee Mateo 23, ahí está el Señor diciendo, no se puede hacer esto. Y nosotros no le hemos creído a Dios. El mal existe, el mal existe. ¿Qué es lo que nos dice San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8? Como león rugiente, rondando a quien devorar. Y a nosotros se nos olvidó que el demonio está rondándonos para destruirnos. Una persona me decía, padre, pero es que cada vez que yo voy a un congreso, llego a mi casa y por lo general tengo problemas con mi familia y tengo problemas después. ¿Por qué si yo estaba glorificando a Dios? Y yo le dije, muy sencillo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no pensemos, mis queridos hijos, que cuando usted se atreve, después de haber utilizado estas manos para pecar, o esta mente para pensar en el pecado, o este corazón para consentir el pecado, o sea, para consentir a los demonios, no pensemos que los demonios de María Purísima se van a quedar tranquilamente con las alas cruzadas
digo yo, o con el rabo entre las patas, se va a quedar tranquilamente mirando, ¡ay, tan bonita la señora como ama a Dios! ¡Ay, tan bonito el muchacho que se drogaba, cómo está luchando contra mí! ¡Ay, tan bonito el señor que no volvía a tomar! ¡Ay, tan bonito no sé qué! ¿Ustedes piensan que el enemigo se va a quedar así? No, va a empezar a atacar, a destruir, a querer aniquilarle su vida. La experiencia nos muestra que el mal existe, que el demonio existe. Leamos solamente el capítulo Isaías 14. Me voy a permitir leerles Isaías 14. Para que nos demos cuenta cómo el mal ataca y destruye y lo que quiere obtener. Y nosotros nos cruzamos de brazos a ver cómo el mal destruye nuestra familia. Oye, ¿acaso no es nuestra cobardía la que hace que el mal siga actuando? Seamos sinceros. ¿No será nuestra cobardía de confiar en el poder del Señor la que permite que el mal siga destruyendo nuestros hogares? ¿Acaso muchos de nosotros cuando hay problemas en nuestra casa no somos de los que decimos, es que esto se acabó, es que no hay solución, es que mire cómo estamos, es que ya mi familia se destruyó? Usted le está diciendo al mal, siga que esta es su casa y acabe con todo, no se preocupe. Mi casa es suya. ¿Ustedes no han conocido personas así? Y yo que tanto rezo y mire mi familia cómo está. O sea que usted le está diciendo al mal, siga, esta es su casa, destruya, acabe. ¿Qué dice Isaías 14, 12? Mire, para que se den cuenta que el mal, como dice Isaías, que el mal se quiere posesionar en lo más alto, en lo más alto. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? De ahí viene Lucifer, que significa luz bella de la mañana, luz esplendorosa, luz majestuosa de Dios. En sí, ¿qué está queriendo decir cuando uno, con el nombre de Satanás, Lucifer? Que él era luz salida de las mismas entrañas de Dios. Por eso hace esta semblanza. ¿Cómo has caído? ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo has caído? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios, alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte, o sea, en lo más alto, en el mismo trono de Dios. Subiré a las alturas del nublado. Y mire esto, escuchen esta frase del versículo 14, Isaías 14, 14. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, a los que no habían creído en Jesús, el Señor les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque no creéis en mis palabras. En el siglo III, uno de los santos más grandes que ha tenido la Iglesia, que escribió sobre el mal, tuvo que rebatir a un obispo que se volvió muy famoso, que era el obispo Arrio, que negó la divinidad del Señor, diciendo, el Señor, o sea, llamémoslo que es un hijo de Dios, pero no es Dios. Dijo Arrio, era un obispo. De ahí se fundó la famosa iglesia arriana que atrajo cantidad de seguidores, influenciados por el gnosticismo y por el docetismo antiguo, que decía que Dios no se podía hacer hombre, pero que hacía la apariencia. Y Arrio fue rebatido por el gran obispo Atanasio,
que sin ninguna duda, citando aquella frase del Señor, por no haber creído en el Señor siendo un obispo, cuando lo vio de frente y lo saludó Arrio le dijo: te saludo, Atanasio. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del obispo Atanasio? Te saludo, hijo de Satanás. Porque es que los primeros padres no se andaban con tonterías. Ellos sabían quién era Dios y ellos sabían quién era el mal y sabían cuáles eran los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Nosotros, los pastores modernos, le damos una palmadita a veces a la gente para decirle: tranquilo, siga pecando, pero más poquito. ¿Sí? Si usted es infiel con su mujer, no sea infiel tanto. Pues si usted no puede controlar eso, a poquitos. Así somos los pastores modernos. Nuestros consejos, perdóneme que lo diga, a veces son los consejos de Satanás y no los consejos de Dios. Y seguimos diciendo, como dijo el Señor muy sabiamente a Pedro allá en el capítulo 16, cuando instituyó la Santa Iglesia: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y a veces Dios nos tendría que decir eso a nosotros. ¿Cómo estáis pensando? A veces queremos subir a la altura y asemejarnos a Dios, porque yo creo, porque yo pienso, porque es que a mí me parece. Espera un momentico, porque primero no mira a ver qué piensa Dios, qué siente Dios y qué quiere Dios. Porque uno puede ser que por su orgullo y soberbia se quiera asemejar al Altísimo en poder, majestad, inteligencia, y terminamos sucumbiendo ante las garras del enemigo. Esta frase, me asemejaré al Altísimo. Gracias a Dios que nos da la oportunidad todos los días de conocerlo, y nos da la oportunidad todos los días de discernir, y nos da la oportunidad de estar hoy aquí, a mí el primero, para conocer más a Dios y saber que el mal tiene la astucia de quererse asemejar al Altísimo. Mire, dice esto, versículo 15: ya al infierno has sido precipitado, a lo más profundo del pozo. Los que te ven en ti se fijan, te miran con atención. Es ese aquel que hacía estremecer la tierra, que hacía temblar los reinos, que hizo del orbe un desierto y asoló sus ciudades, que a sus presos no devolvía a casa. Y seguirán leyendo ustedes. En estos días veíamos en las noticias cómo un hombre se proclama el Mesías. Ese es un pastor muy conocido desde hace años. Yo a este pastor de Creciendo en Gracia lo conozco desde hace años en su predicación. Tiene un espíritu impresionante de profecía y un espíritu impresionante de palabra que convence a los débiles de una manera facilísima. Yo lo veía precisamente para analizar frases y escritos que él tiene, y claro, él ha sido muy astuto, porque ha dado el golpe exactamente en los momentos en que sabe que tiene que darlo. El mal es muy inteligente en eso. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a marcar a todas las gentes con el 666. Ha dicho. Porque es un número no de maldad, sino de bendición. Es el poder de Dios duplicado 2 veces. Qué buena falacia. Pero resulta que el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 13, escuchen esto, porque es que uno tiene que ir a la Sagrada Escritura. Por eso nos envuelven a nosotros, el mal nos envuelve como quiere, porque no tenemos la palabra de Dios. Al que me responde esta pregunta le doy un regalo. Al que me responde esta pregunta: ¿cuál fue el error que cometió Eva y Adán al entablar un diálogo con el demonio? ¿Cuál fue el error? No.
Entonces, muy bien, o sea, todo lo que han respondido es muy bien, es bueno. Desobediencia, soberbia, orgullo, bueno. Pero ¿sabe cuál fue el error que cometieron Adán y Eva? No se les olvide esto. No haber creído a la palabra de Dios. Ese fue el error. ¿Saben por qué? Porque el Señor les dijo muy claramente, no coman de ese árbol porque se morirán. ¿Y sabe qué se pusieron a decirle al demonio, Adán y Eva? Es que Dios nos dijo, pero ya dudaron. Bueno, el que duda con Dios pierde, no se les olvide eso. El que duda pierde. A Adán y Eva se les olvidó que la palabra de Dios estaba por encima de la palabra de un ser muy superior, pero no Dios. ¿Acaso si ustedes leen el capítulo 4 de San Lucas y Mateo 4, no escuchan esta palabra? Haz que estas piedras se conviertan en panes. Oiga, ¿qué respondió nuestro Señor? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, nuestro Señor respondió con la palabra. ¿Sí o no? ¿Cómo lo va a tentar el mal a usted? Diciéndolo, venga, le voy a contar algo que me contaron de otra persona, pero es un chisme. No, le voy a contar algo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 7:7. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero como nosotros no conocemos la palabra de Dios, inmediatamente respondemos con nuestras palabras. Eso como para mí no es pecado. Para usted. ¿Y Dios qué piensa? No, cojas eso que nadie lo va a ver. Nadie se va a dar cuenta si usted se coge esa cosita. ¿Qué dice Éxodo 20? No robarás. ¿Me comprenden? No es una canita al aire, eso no es pecado. Dios comprende que uno es débil. Éxodo 20, no cometerás actos impuros. ¿Me comprenden eso? El mal pone su voz, pero a nadie se le va a presentar de frente. Excepto casos que Dios permita que una persona pueda ver el demonio. Ave María Purísima. Pero el mal a nadie se le va a presentar diciéndole, yo soy el mal, ¿será que podemos caer juntos? O sea, la estupidez del ser humano, como dice San Pablo, allá en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo 22, ¿qué dice esa frase? Es que jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios por representaciones y figuras de hombres. Yo creo que es una alusión de San Pablo maravillosa a la nueva era, a lo que iba a ser la nueva era, los nuevos dioses creados por el hombre. El mal existe, oye, el mal existe, pero es un ser, es un ser. Quizás en algunas otras conferencias yo les he mencionado lo que el Señor me regaló en una oración que créanme que me dejó totalmente débil por lo que sentí. Cuando sentí que el Señor en oración me dijo, coja lápiz y papel. Y yo me pregunté, ¿para qué, Señor? Usted obedezca, no pregunte. Al Señor no le gusta que uno le pregunte mucho. ¿Sabe por qué? Porque sabe que en las preguntas hay dudas. No pregunte, haga lo que le digo. Y fue un ambiente hermosísimo en el oratorio privado, un ambiente de una paz cubierto por un olor, yo digo que el olor a Dios, pero uno no logra expresar qué es el olor a Dios. Aquella habitación se llenó como de incienso. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Y no me ufano de eso, no lo digo por orgullo. Sí, no lo digo por orgullo, cuento eso por orgullo. Lo cuento para que ustedes sepan que Dios sí puede hablar y que Dios sí le puede decir a uno y le puede decir de frente muchas cosas si uno tiene fe y confía en Él. Al que quiera. Ahí me lo dijo porque Él sabe que soy muy pecador.
Y como sabe que soy tan pecador, me dijo, padrecito, a ver si se convierte, hombre, pues. Bueno. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Empiece a anotar. Ya sabe lo siguiente, Lucifer, jefe de los demonios, lo ataca San Miguel Arcángel. Anote, serafines satánicos, Belcebú, jefe primero de los serafines de Satanás, tiene a su mando 666 legiones. Anote, jefe segundo del ejército de los serafines. Y después empezó así, por cada coro, 9 coros de los ángeles, 6 jefes de demonios, a cuyo mando están 666 legiones, y todos vienen con jefes. Y yo pensé que cuando terminó el Señor de mostrarme eso, de los 9 coros con sus 6 jefes, yo pensé, muy debilitado físicamente, porque la presencia de Dios hace que el ser se debilite como una pluma. Y después me dijo el Señor, empiece a anotar, jefes dependientes de los 9 coros de los ángeles, príncipe de los demonios de las cavernas, tal, príncipe de los demonios de los abismos, tal, príncipe de los demonios del desierto, tal, príncipe de los demonios del fuego, tal, príncipe de los demonios, tal, príncipe de los demonios de las enfermedades, tal, príncipe de los demonios que ataca la cabeza, tal, príncipe de los demonios que ataca los sentidos, tal, príncipe de los demonios que ataca la primera hora del día, tal. Creo que son más de 1000. Por decirles un número. Y el Señor me dijo, ¿ya entendió? Y yo le dije, Señor, creo que todavía no he entendido a qué nos estamos enfrentando. Créame que me quedé mucho tiempo en el oratorio como con una sensación de decir, Dios mío, ¿y qué hay que hacer, Dios mío? Y después el Señor me dijo, pues, Padrecito, a trabajar, por favor, a trabajar. Todo eso que le he dicho, que lo compartirá con la gente y se los dará a muchos sacerdotes para que ejerzan ese ministerio y se formen, es para trabajar. Todavía no se han dado cuenta que el mal existe y está destruyendo al mundo, y que es un ejército. ¿Acaso la profecía de la Salet del 1835, acaso la profecía no dijo claramente, nuestra Santísima Madre no dijo que después del año 1855 y después del año 1955 todos los demonios del infierno iban a ser soltados para hacerle daño a la humanidad? Y el mundo sigue callado, y nuestra Santa Madre Iglesia sigue callada, y los profetas son acallados, y a nadie se le hace caso cuando se habla del poder del mal que sigue destruyendo la humanidad, pero tampoco nos hablan del poder de Dios. Nuestras iglesias siguen siendo devastadas, nuestra gente se sigue yendo a las sectas, nuestra gente sigue desbandada buscando dioses, pero no a Dios. Nuestra gente en su ignorancia, con su sencillez dice, es que yo quiero amar a Dios, y terminan en las sectas, obra del demonio. Yo le he preguntado, cuando Dios permite y cuando a veces el mal dice, pregunte por qué esa señora me obliga a hablarle. Y yo le pregunto al mal, ¿y qué es lo que estás haciendo para destruir la iglesia? Y lo dicen varias cosas. Las sectas me las inventé para destruir la iglesia, su iglesia, porque ahí está la verdad. Y nosotros somos de los que le decimos a la gente, crea en Dios que se va a salvar. No. Yo sigo leyendo el Evangelio. Y el Evangelio me dice muy claramente
que hay una sola iglesia fundada por Dios para la salvación de las almas y es la única que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. ¿Sí o no? Mateo 16:13. ¿Sí o no? Y yo sigo leyendo el Santo Evangelio y me encuentro con lo que el demonio le dice a uno cuando uno está en un exorcismo. Lo mismo lo vuelve a repetir. ¿Qué dice el Señor, por ejemplo, en Mateo 24:24? En los últimos tiempos habrán falsos profetas, falsos pastores, que desviarán la fe de la gente y harán grandes milagros en el cielo y en la tierra, capaces de conquistar hasta los propios elegidos. Y dice el Señor, y se los predigo, y nosotros no le hemos hecho caso, que no leemos la Sagrada Escritura, y el demonio hace presa de nosotros. Miren por televisión la cantidad de sectas que hay, miren los que salen haciendo milagros, miren los que bendicen aguas raras, supuestamente traídas del Jordán y de no sé dónde, y el manto santo y la rosa santa y el aceite santo. ¿Quién se inventó eso? ¿Dios? ¿Dios inventó eso para ellos? ¿Se lo inventaría Dios para ellos? ¿Acaso Dios está jugando con nuestra fe para decirnos, como en la iglesia usted no encuentra fe, entonces váyase para este rincón o para este garaje? No, buena obra la del demonio en su inteligencia. Al padre Michelini, en un gran exorcismo que hizo, el demonio le decía con toda claridad, riéndose a carcajadas: ¿y sabe qué es lo que más me gusta de este mundo? Que creen todo lo que yo les demuestro todos los días. Las sectas me las inventé yo para acabar con su iglesia. Lean el capítulo 1, versículo 26 del Evangelio de San Lucas, cuando dice hermosamente: bendita tú, llena de gracia, yo te saludo. ¿Qué es lo primero que le critican a la iglesia? Su amor a María. ¿Qué es lo primero que le quitan a usted cuando llega a una iglesia? Su Eucaristía, los dos puertos de la fe, los dos fundamentos de la fe de nuestra iglesia están en la Santa Eucaristía y en el corazón de María. Bueno, ¿y es que acaso no se nos dijo muy claramente en el libro del Génesis capítulo 3 versículo 15 que ella le aplastaría la cabeza? Que ella sería la encargada de luchar contra el ejército del mal. ¿No le dijo eso el Señor? No lo dijo un profeta, lo dijo el Señor con su propia voz. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Y después el Apocalipsis no abre hermosamente el capítulo 12 cuando dice: y apareció una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. ¿Acaso no se cumple? Y cuando vuelvo y repito Lucas 1:26, no dice plenamente que María Santísima, la madre del Hijo, es la encargada de llevar al Salvador en su vientre, que es lo primero que quita el demonio de su camino para impedirle que usted llegue a Dios? Pues a María. ¿Y qué es lo que le quita el demonio para impedirle llegar a Dios? Pues no es el alimento. Si usted no se alimenta de lo verdadero, lo que come, perdóneme que lo diga, es basura y podredumbre, aunque usted levante sus manos en una secta a decir que usted ama a Dios y que viva a Dios y que Dios es poderoso. Pues lamento informarle a esas personas que al Dios que están glorificando no es al Dios de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en el corazón inmaculado de María. Y se los aseguro con la Sagrada Escritura. Qué buena invención del demonio, cómo ataca inteligentemente, astutamente. Como cuando enferma una persona astutamente para no permitirle seguir su camino hacia la eternidad. Díganme si no es eso cierto. O estoy yo diciéndoles mentiras, mis queridos hijos, o yo hablo tonterías. No, es que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Oiga, ¿o es que acaso, mis queridos hijos, no hemos leído a Gálatas 1:6?
Cuando San Pablo, por obra del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu del Señor, dice algo que uno lo tendría que tener presente antes de dejarse embaucar por la falsedad. ¿Acaso San Pablo no dice, poned mucha atención, queridos hijos, si alguien llega a vosotros y os presenta un evangelio distinto al que os predicamos los apóstoles? Os lo repito, si alguien llega a vosotros, aunque viniese un ángel caído del cielo, venido del cielo, y os predica una verdad diferente a las que os predicamos nosotros sobre nuestro Señor Jesucristo, sea maldito. ¿Sabe qué quiere decir la palabra maldito? Hijo del demonio. Por eso las maldiciones son tan destructivas. Cuando usted le dice cuando la gente se dice, malditos y tal cosa, ¿sabe qué le está diciendo? Usted es un hijo del demonio. Eso no se dice. Maldito hijo del demonio. Y nuestro mundo, miren las películas de nuestra televisión, miren las novelas de nuestra televisión, miren los programas de nuestra televisión, donde continuamente se invocan a los demonios. ¿Sí o no? Miren, no hay programa donde no hablen de demonios. Me refiero a frases sueltas cuando están actuando. Citan continuamente demonios, demonios, demonios. Yo quiero leerles ahorita, aquí lo tengo, algunas experiencias de cómo el mal ataca y de lo que no le gusta o lo que le disgusta al demonio. Muchas de ellas traídas de algunos exorcistas y otras es la experiencia que yo he tenido en los exorcismos, para que ustedes se den cuenta el mal cómo actúa. Y nosotros seguimos cruzados de brazos. El mal existe, es un demonio, es un demonio. Yo les pido el favor, yo menciono nombres aquí de demonios, yo les pido el favor con todo el corazón, primero, de no repetirlo nunca, ¿sí? En segundo lugar, si eso queda grabado, cuando usted empiece a escuchar otra vez esa grabación, por favor, después de cada repitan Ave María Purísima, Ave María Purísima. Alguien me decía que por qué yo mencionaba tanto a la Virgen. Si uno se va a lo que está escrito sobre María, dice, tú eres la llena de gracia, única expresión. En griego, esa frase dice, que haritomene, que quiere decir, no hay otra criatura como tú, o sea, llena de gracia. ¿Sabe qué quiere decir llena de gracia? Que en ti no hay pecado, eso es lo que quiere decir esa frase. Si alguien conoce griego, sabe a lo que me refiero. Bueno, mire, si María hubiera sido descubierta en lo que llevaba en su vientre, el mal quizás lo hubiera podido hacer daño. ¿Sabe qué es lo único que no tocó el enemigo de toda la creación? A María. El enemigo nunca pudo tocar a María, precisamente porque era llena de gracia. Si usted lee todo ese capítulo, y después María dirá, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. ¿Y sabe qué quiere decir bienaventurada? Que en mí está la presencia total de Dios. Bien supremo, bienaventurado, bien supremo, está en las alturas. La palabra bien significa, la palabra bienaventuranza significa aquel que está en las alturas, bienaventurado, porque ha comprendido la grandeza de Dios. María nunca fue tocada. Bueno, y el Apocalipsis habla de lo mismo. María nunca pudo ser tocada por el mal. El enemigo la persiguió y a ella se le dieron las alas del águila, que quiere decir subir hasta la gran altura de Dios y ser protegida y alimentada solo por Dios.
¿Me comprenden eso? Por eso, váyanse a cualquier secta que haya, nunca venerarán a María, nunca. Aunque hablasen bien de ella diciendo, sí, ella tuvo a Jesús, ella tal cosa, sí, fue una persona muy especial, pero nunca hablarán en la supremacía de María. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque si hablaran de María tendrían que admitir la grandeza de María. Y es que en el Evangelio la habla claramente. ¿Sí? Yo siempre le digo a los separados, léanse el Evangelio, o sea, léanse el Evangelio. O sea, no me diga que usted cree mucho en Dios y que allá descubrió a Dios y que allá usted ama mucho a Dios y que allá sintió a Dios, porque yo como psicólogo también sé qué es sentir uno por aquí cosquillas cuando está enamorado o cuando uno siente cosas en el alma. Eso lo sabe uno, porque no todo lo que a uno le hagan sentir viene de Dios. Y no todos los sentimientos, afectos, pensamientos vienen de Dios. En una secta pueden decir, es que aquí hacemos sentir a Dios. No, es que la calidad de Dios no está en el sentimiento, sino en la verdad. Leamos el Evangelio a ver si Dios nos dice, es que me aman los que me sientan. No, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que come mi carne, Juan 6:51, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. ¿Y acaso los judíos no le dijeron precisamente, como dicen las sectas hoy en día, y es que él puede darnos a comer su cuerpo y su sangre? Exactamente igual. ¿Y sabe qué responde el Señor? Ustedes también quieren irse, le pregunta a los apóstoles, porque claro, no le entendieron el lenguaje y todos lo abandonaron. Porque era muy duro entender que el Señor esté en un pedazo de pan y en un poco de vino, o sea, creer en la Eucaristía es muy difícil. Pero como para Dios no hay nada imposible, dice Lucas 1:37, no hay nada imposible. Y el Señor lo dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y yo puedo decir que siento a Dios porque en una secta canto o en una secta levanto mis manos y me hacen sentir cosquillas en el estómago o me caigo y no sé qué. Sí, pero eso lo hizo Dios. ¿Y acaso el capítulo 7, versículo 21 de San Mateo no dice muy claramente que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad del Padre Celestial? ¿Acaso no dice eso el Santo Evangelio? Y entonces dice después, y aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre hice sanaciones, en tu nombre hice muchos milagros. ¿Y sabe cuál es la respuesta del Señor? Léanselo, Mateo 7:21. No os conozco, apartaos de mí, malditos, malditos, no os conozco, hijos de Satanás. Léanselo. Y después no dice el Señor, diciendo, el que cumple la voluntad de mi Padre, o sea, lo que es la verdad, es como aquel hombre que construyó su casa sobre roca. Vinieron las lluvias, cayeron tempestades y no se hundió. El que construyó sobre arena se hundió. ¿Y qué significa la roca? ¿Acaso en Mateo 16:13 no dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? O sea que quien no esté en la roca, construyó sobre arena. ¿Y podrá haber sentido a Dios? ¿Sí sería a Dios el que sintió? Ustedes no saben que el demonio también crea muy lindos sentimientos, muy lindos pensamientos para desviarlo a uno de la verdad, y crea fe falsa, fe que no es. No todo el que diga tener fe tiene la fe verdadera y tiene la verdad. Y en eso uno tiene que ser claro. El Evangelio lo dice muy claro. ¿No les acabé de leer lo que dice Gálatas? Si alguien llega donde vosotros y os predica un evangelio distinto al que los apóstoles y al que recibimos del Señor, sea maldito. Y aunque un ángel del cielo venga donde vosotros y os diga algo contrario a lo que os predicamos los apóstoles que nos enseñó el Señor, sea maldito. No todo el que se pare de frente a alguien y diga, es que Dios es poderoso y Dios es amor, tiene a Dios poderoso y tiene al Dios amor. Puede estar predicando un Dios falso. ¿Acaso cuando uno no hace exorcismos, la misma gente antes de que uno empiece a orar por ellos,
¿Acaso ellos mismos no se arrodillan a veces para decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y después cuando uno empieza la oración de exorcismo, empiezan a renegar contra Dios. Es que el enemigo se camufla maravillosamente. Yo he tenido exorcismos donde el demonio me dice, Padrecito, no me haga daño, yo soy bueno. Perdóneme que yo sí ofendí a Dios y lo traicioné hace millones de años, Padrecito. Eso me lo han dicho a mí. Padrecito, mire, no me haga daño, no me destruya, yo soy bueno, yo pequé por ignorancia, deme otra oportunidad para yo volver al amor de Dios. No, mentiroso, embustero, hijo de las tinieblas, te vas a los pies de la cruz del Señor. Ay, Padrecito, pero ¿por qué? Si yo no quería, yo sí me voy, pero no me mande a la cruz. Pura mentira. Y a veces la gente que está teniendo a la pobre persona que ha sido esclavizada, lo miran a uno como diciendo, ay, sí, Padre, perdónelo, qué pesar. ¿Sí? No hay perdón para los que han apostatado contra el poder del Señor. La blasfemia contra el Espíritu Santo que cometieron los demonios. ¿Me comprenden eso? Les voy a leer ahora sí un poquito, que no lo había visto acá. Cuando se apaga hay que hundirle esto. Les voy a leer así un poco para que ustedes tengan, no se me cansen mucho tampoco. Bueno, mire, de las cosas que le agradan a Lucifer, al mal, mire, una de ellas, sacada de los exorcismos que Dios me ha permitido en muchos de ellos vivir. Mire esto, la sagrada hostia en la mano. La sagrada hostia en la mano. Escuchen esto lo que dice el demonio, escuchen. Así puedo pisotear a vuestro Dios, aquel Dios que yo maté, y puedo celebrar mis misas negras con mis sacerdotes que yo he arrebatado para él. ¿Ustedes no saben que los brujos van a misa? Para comulgar, empacarse la hostia y hacer las misas negras. Pero como se nos ocurrió a nosotros, perdóneme, yo voy a emplear una frase, aunque le duela al que le duela, no me importa. Voy a emplear una frase. Nosotros, los cristianos, somos unos alcahuetes del demonio. Perdóneme que diga eso. ¿Saben por qué? Porque permitimos de todo en nuestra iglesia y no le ponemos un orden. ¿Sí? ¿Acaso el Señor no nos dijo en Oseas 6:6 que para Él lo más importante es el amor y no tantos sacrificios? Me refiero a ofrecer. Yo voy a misa, yo rezo, pero ¿usted lo hace por amor o por requisito y por ley? ¿Acaso no escuchamos a los cristianos decir, esa misa se demora mucho, eso es cortiquitico, eso rapidito que salga? ¿Acaso, como no le ha pasado a muchos amigos de uno, tienen un grupo de oración de fe y de amor a Dios? Ese grupo no me gusta, vayan en otra parte. Oiga, por Dios, ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo actuando? Y en los que actúa los relegamos. Y en los que el Espíritu Santo está actuando les decimos, váyase con su oración de alabanza a otra parte, que eso aquí no se hace. ¿Y dónde está la iglesia de los primeros siglos? Con razón nos critican tanto. ¿Dónde está la iglesia apostólica que se reunía a orar, a unir sus manos, a levantar sus manos y a decir que el poder de Dios todo lo podía y que el poder de Dios era majestuoso? Ahorita todo es, la gente llega a las iglesias y ¿cómo sale la gente a veces de nuestras iglesias? Peor de lo que entraron, aburridos, no se les nota amor, no se les nota cariño, van a sus casas y siguen igual. ¿Por qué? Porque se nos olvidó a nosotros que el Espíritu Santo existe y que el Espíritu Santo es el que maneja nuestra iglesia. Y por eso cuando se nos olvida, como se le olvidó a quienes promulgaron
que la sagrada hostia no se debería recibir en la mano, se les olvidó quién estaba ahí. ¿Me comprenden? Y en vez de mirar el amor a la gente de Dios, miraron su propio amor, se miraron a sí mismos, como le gusta al demonio de María Purísima. Y entonces beneficiemos a la gente el contacto con Dios. Y se les olvidó que en Mateo 7:8 hay una frase que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque os pisotearán. ¿Sabe a qué se refiere eso? Por favor, lo santo es santo. No me manoseen. Yo creo que el Señor diría 1000 veces, como dijo la Santísima Virgen María en un mensaje: pero ¿por qué me tratan a mi hijo así? ¿Por qué lo manosean? ¿Por qué lo tocan? ¿Por qué lo tienen que recibir en la mano? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre recibirlo en la mano y en la lengua? Que yo entro en contacto físico con él. ¿Y por qué voy a entrar en contacto con él? ¿Acaso no es mejor recibirlo en la boca y llevarlo al corazón en vez de tocarlo con mis manos sucias? Digamos sinceramente, ¿quién de ustedes pudiera recibir hoy la sagrada a nuestro Señor en sus manos en este momento? ¿Tiene sus manos limpias? Yo respeto. Si hay un sacerdote que lo haga, yo respeto. Pero yo prefiero creerle a la palabra de Dios siempre. ¿Sí? ¿Me comprende? Alguien me decía, yo una vez tuve un problema con un fiel muy delicado, porque se acercó a recibir al Señor en la mano. Yo le dije, no, en la boca. No, yo tengo ese derecho. Yo le dije, pero resulta que yo soy el pastor y el pastor forma a su pueblo. Yo no se la dio en la mano. Se fue y después llama al obispo y le dijo, es que ese cura no hace lo que la iglesia pide. Y el obispo me dijo, ¿usted por qué no se la dio? Yo le dije, ¿sabe por qué no se la di, monseñor? Porque yo tengo el siguiente derecho, de preguntarle a un fiel mío que me dé las razones. Como yo soy el pastor, yo tengo el derecho de preguntarle a un hijo mío, ¿usted por qué va a recibir al Señor en la mano? Y si no me sabe decir, no se lo doy. ¿Por qué? Porque lo estoy ayudando a condenarse, y yo no me hice para condenar a nadie, sino para amar. ¿Me comprenden eso? Como tengo el derecho de decirle a un fiel, ¿usted por qué se va a confesar? No, porque lo vio usted, padre, aquí parado, entonces quiero confesarme. Entonces no se confiese. Vaya y prepare su confesión con mucho amor, piense en sus pecados, arrepiéntase y venga y se confiesa. Pero no le haga a Dios eso, porque a Dios le duele mucho. ¿Me entienden eso, mis queridos hijos? Mire, esto que les acabo de decir ni siquiera lo he dicho yo, lo dijo el demonio, se lo dice a uno. Cuando yo le pregunto, ¿qué es lo que más odia de la Santa Eucaristía? Que reciban a ese Dios que yo maté. ¿Qué es lo que más le gusta a usted en la Santa Eucaristía? Que reciban a ese Señor en la mano, que lo manoseen, que lo cojan, para que no sientan nada y se lo metan a la boca sin sentir nada. ¿Acaso nuestros fieles no comulgan de cualquier manera? Excepto nosotros, que nos estamos convirtiendo a Dios. ¿Acaso a veces no recibimos al Señor de cualquier manera? Hasta saludamos al que va al lado de la fila recibiendo a Dios. ¿Me comprenden? Le hacemos más reverencia a un ser humano que va en la fila y le decimos, muy buenos días, ¿qué más? Ahorita nos vemos, amén, sal. ¿Y qué más? Bien, y seguimos. Eso lo ve uno en muchas partes. Y era más importante el que está al lado que Dios al que yo debo recibir. Yo una vez, cuando fue mucha gente a mi parroquia, yo pongo 2 reclinatorios para que se arrodillen a recibir a nuestro Señor. Entonces, como era de las primeras veces, la mayoría de gente no se arrodilló. Cuando terminé la Santa Eucaristía, yo les dije, mis queridos hijos, los amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Entonces, después de la Santa Misa voy a hacer una oración de sanación de rodillas, porque veo que la mayoría de gente está muy enfermito de las rodillas, no se pueden arrodillar ante el Señor, se ve que el mal les ha atado las rodillitas. Yo voy a hacer una oración para que se le quiten seguramente eso que tiene ahí en la rodilla. Usted se puede arrodillar ante su Señor que tanto lo ama, ¿cierto? Había un santo que era sacristán,
un hombre muy santo. Y todos los días que pasaba por enfrente de la Santa Eucaristía se arrodillaba y quedaba en éxtasis ante la presencia del Señor. Entonces lo llamó el padre y le dijo, venga para acá, o usted está trabajando o rezando. Padre, pero ¿yo qué hago? Que es que yo me arrodillo y yo no sé, yo siento algo por acá y yo no me puedo levantar porque siento a Dios. Mire, deje la bobada, que aquí el que sabe de esto soy yo. Sí, aquí el que sabe de rezar soy yo, usted es un simple sacristán. Bueno, entonces como aquí el que sé soy yo, me hace el favor cada vez que pase por el Santísimo, arrodillo una rodilla solamente y salga. Ah, bueno, pues padrecito, si usted sabe más que yo, pues usted es el que manda. Aquel hombre santo, dice la historia, pasó por el frente del Santísimo, puso una rodillita en el piso y cayó desmayado ante el Señor y duró un día entero en éxtasis de adoración a Dios. Y aquel sacerdote comprendió que ese pobre humilde hombre sabía más rezar que lo que sabía él. El demonio odia a Dios, es odio. ¿Y sabe cómo odia más a Dios? Sabiendo que se humilla haciéndose cuerpo y sangre, y por eso lo quiere hacer desaparecer de todas partes. Díganme si en el capítulo 9 del libro de Daniel y el capítulo 8, 9 o 10, léanse la Sagrada Escritura, y después el capítulo 23 y 24 de San Mateo no dicen: cuando llegue la abominación de la desolación en el templo sagrado, está cerca el día del Señor. ¿Sabe a qué se refiere eso? Cuando nuestro Señor sea pisoteado y reemplazado en la Santa Eucaristía. ¿Nosotros sí creemos en la presencia de Dios en la Santa Eucaristía? O sea, ¿sí creemos de verdad? ¿Sí creemos que ahí está Dios? O como pasa en muchas partes, suena el celular en plena consagración y sale la gente a contestar. Más importante la voz de otra persona que la voz de Dios. Bueno, espero que eso no les pase a ustedes. No se puede dejar apagar porque si no le pasa esto. Ahorita me llama Guillermito para que lo tenga. Llámelo de una vez que me lo arregle. Le pido el favor a Guillermo, que es que se bloqueó el computador como cosa rara, entonces. Bueno, algunas otras cosas, mire. En los exorcismos le preguntó no al demonio, Ave María Purísima. ¿Qué está haciendo usted para destruir la iglesia? Y entre otras cosas, fuera de las sectas, de que la gente le dice que la gente nunca se confiese. Por ejemplo, que la gente nunca se confiese. Porque a nosotros nos metieron una idea venida desde el siglo X, desde el 1572, con Martín Lutero, el padre de los protestantes, que no era necesario confesarse llamémoslo con una mediación humana, sino que uno directamente con Dios. Y eso es tan falso, primero por el mandato del Señor. El mandato del Señor dice en Juan 20, 22, insufló su espíritu sobre ellos, sobre los apóstoles, y les dijo: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonéis, les quedan sin perdonar. ¿Y qué le dijo a Pedro? Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates queda desatado. El mandato de perdonar, mire, créanme, yo confieso días completos. ¿Ustedes piensan que es muy rico uno sentarse a confesar y escuchar cosas malas? ¿Usted piensa que nosotros nos íbamos a inventar algo? Mejor nos inventáramos, confiésense por internet y ahí dejamos los consejos listos. Bueno,
Confiésese, ponga ahí, padre, tuve egoísmo. Entonces ahí mismo, ya en línea, sin que el padre le conteste, ya está la respuesta para qué tiene que hacer contra el egoísmo, y la absolución se la da el computador. Pues más fácil, ¿cierto? Pues resulta que a Dios no le gusta así. Confesar es muy difícil, créanme. Yo lo hago con todo el amor de mi corazón, pero es muy duro estar uno o de rodillas, porque yo a veces lo hago de rodillas todo el día, con la persona al lado mío y con los que vayan pasando, o estar uno sentado 24 horas o 15 horas o 10 horas confesando. Es muy duro. Y todo lo que uno escucha es malo, nadie va a contarle cosas buenas. Ojalá existiera una confesión de cosas buenas, pues entonces ya no se llamaría confesión, ¿cierto? Pero ustedes piensan que uno se va a inventar algo que a uno le hace daño, como lo ataque el enemigo después a uno para decirle, mire cómo está la gente destruida, pecadora, así los tengo atados. No, no es fácil, mis queridos hijos. Además uno no se inventa lo que a uno le haga daño, uno se inventa aquello que haga bien. Dios inventó algo que hace bien, que sana, que libera, que bendice. Lo que pasa, ¿sabe por qué a veces la gente no se confiesa? Pues porque nosotros no sabemos confesar. ¿Cierto que sí? Porque a veces llega la personita, cuénteme sus pecados. No, ya no me cuente más, vaya a rezar los Padres Nuestros. Si usted salió peor de lo que entonces usted dice, oye, yo como que no sentí. Yo porque como que no sentí que me confesé. Pues al enemigo le encanta eso. Yo cuando empecé a ver en mi parroquia tanta gente para confesión, yo como que mi impaciente decía, Dios mío, ¿yo cuándo voy a atender tanta gente? No, yo esto, no. Y sentía que el Señor me decía, usted haga lo que yo quiero que haga, no más. Pero si tendré tiempo, no me pregunte si va a tener tiempo, hágalo. Con amor, abráceme a la gente, quiérale, impóngale las manos, ore por ellos, bendígalos y perdónele sus pecados. Yo no soy el que perdono, Dios. Yo soy más pecador que todos ustedes, mis queridos hijos. ¿Me comprenden? Soy más pecador que todos ustedes. 1000 veces más pecador que todos ustedes. Pero tengo en esta mano algo que se llama el poder de Dios que me mandó. A quienes tú le perdones los pecados les quedan perdonados, y a quienes no les quedan sin perdonar. Yo no me di ese poder, me lo dio Dios, pero yo soy más pecador. Si alguien está pensando, yo no me confieso con un pecador más que yo, tiene toda la razón. Yo soy más pecador que usted, pero Dios es el que le va a dar la absolución. Bueno, así me lo dice el demonio cuando me refriega el pasado. ¿Y usted se acuerda cuando era niño lo que hacía? Y acuérdese en su juventud, y acuérdese como sacerdote recién ordenado todo lo que hizo, y acuérdese tal cosa, y acuérdese, usted es un pecador inmundo, estúpido. ¿Qué me va a sacar de aquí? Usted es pecador. Y yo le dije, sí, soy muy pecador, tiene toda la razón. Por eso, gracias a Dios, yo no lo voy a sacar, Dios lo va a sacar y te vas ya. Gracias a Dios no digo que soy pecador, ¿cierto? O sea, no digo que gracias a Dios soy pecador. Gracias a Dios reconozco mis pecados delante de Dios. Y vamos luchando todos para la misma parte, ¿cierto? ¿Qué le disgusta al mal? Escuchen esto. Esto lo digo, se lo he dicho ya a los sacerdotes. Los sacerdotes y los religiosos vestidos como laicos, camuflados sin que la gente los distinga como consagrados a Dios. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el demonio en los exorcismos. ¿Me comprenden? Le encanta que un sacerdote esté vestido de cualquier manera, que la gente pase por la calle y no lo distinga. Mire, yo prefiero que si voy así y alguien me mira y me insulta y me dice, ¡ay, fanático! Un cura en la iglesia, podrido. Bueno, ladrones, así le dicen a uno. ¿Me comprenden? Pervertidos, mujeriegos. A mí me han dicho eso cuando voy así. Curas ladrones, estafadores. Bueno, pero por lo menos vi un cura, ¿cierto? ¿Sí?
En cambio, si no hubiera estado así, no me hubiera dicho nada. Por lo menos, aunque sea para eso, que los que no creen lo miren a uno raro, que los que creen se cuestionen y que los incrédulos, cada uno tiene una opinión, ¿cierto que sí? Si yo veo allá las religiosas vestiditas todas lindas, con su hábito, todas lindas para Dios porque son esposas de Dios, ahí me emociona, yo digo, ay, tan bonitas las hermanas, tan lindas, ¿sí? Pero si yo las viera vestidas de civil, yo soy religiosa, yo diría, ah, bueno, sí, muy bonita hermana, muy, sí, pues. El hábito no hace al monje, pero lo distingue. ¿Sí o no? ¿Se imaginan que yo les fuera a presidir la Santa Eucaristía sin ornamentos? Ay, no, padre, se ve todo raro. Pero soy el padre. Pues resulta que Dios le gusta y permite eso, le gusta. Que usted se distinga como lo que es. Pues así llamó a los apóstoles, o si no nos hubiera llamado. ¿Sí o no? ¿Cuántos sacerdotes mimetizados pertenecen a mi reino y no se me escaparán? Risas fuertes. Por ejemplo, mire. La televisión es mi aparato. Lo he inventado para destruir cada persona y familia. Le preparo y selecciono con mis programas sutilísimos y penetrantes. La televisión es el centro de atracción a la que traigo mis sacerdotes, hermanos y religiosas, especialmente en las horas pico, y así no los dejo orar. En un instante me presento en todo el mundo, me escuchan y me ven todos, me ayudan muy bien mis fieles siervos, los magos, las brujas, los cartománticos, los lectores de horóscopos, los quirománticos, astrólogos. Me refiero a los medios de comunicación mal utilizados, ¿me comprenden? Miren la basura que presentan muchos medios de comunicación. Astrología, horóscopos, tarot. ¿O es que no vemos eso todos los días en televisión? Y crean en Santa Marta, y vayan a misa, y recen. Claro, es que el mal manda a la gente a que vaya a misa. ¿Me comprenden? No para que crean en Dios, sino para que sigan creyendo en sus falsedades. Yo he conocido lastimosamente sacerdotes que han mandado fieles a donde brujos. No, yo en eso no le puedo ayudar, pero conozco una señora que ella sí le puede ayudar. Y después van donde mí, y usted porque fue allá, padre, un padre me dijo que fuera, una bruja, que le metió un espíritu inmundo. Ustedes saben que las brujas son las prostitutas de Satanás, ¿sí? Son sus prostitutas. Eso es verdad, así las llaman los demonios cuando uno, ¿sí? ¿Quién te envió aquí? Una prostituta de mi jefe, le dicen a uno. ¿Cómo le llamas a prostituta? Vendida, le han vendido su alma al mal, Ave María Purísima, le han vendido su alma. Y nosotros cruzados de brazos, eso es lo que yo a veces uno, sí, muy bonito, el Padre habla muy bonito, pero la vida continúa, sí, eso es verdad. ¿Y continúa cómo? ¿Cómo continúa la vida? ¿Seguimos leyendo los horóscopos? ¿Seguimos consultando el tabaco porque mi amiga lo sabe leer? No, eso no es malo, venga, yo le leo las cartas. Yo cuando estaba en la universidad, terminando la carrera, yo sabía que había entre quienes estaban estudiando una bruja que leía las manos. Y ella nunca se me acercaba a mí. Y yo nunca le dije quién era. Y una vez me acerqué y le dije, usted sabe leer las manos, ¿cierto? Léame las manos. Me dijo, no, porque usted es sacerdote y no se puede. Está consagrado y sus manos están santas. ¿Ve? Sin que supiera que yo era. ¿Me comprende?